Bienvenido a Talent Pills, un podcast de unos 30 minutos por episodio para charlar de talento y liderazgo con figuras destacadas de diferentes ámbitos. Juntos compartiremos ideas y perspectivas frescas que te puedan ser útiles en tu vida diaria y tal vez te hagan reflexionar. ¿Comenzamos? Hoy me gustaría volver a hablar de inteligencia artificial y probablemente no sea la última vez que lo haga. Ya sé que habrás escuchado muchos podcasts, habrás leído artículos o incluso habrás asistido a mesas redondas que hablen de este tema. Pero yo no quería dejar de tratarlo buscando un enfoque que encaje en Talent Pills, huyendo de ciertos tópicos habituales como puede ser el futuro del trabajo, temas de automatización o el reemplazo de profesiones. En este caso, me gustaría tratar de cómo la inteligencia artificial puede redefinir el modelo de liderazgo tal y como lo conocemos e incluso cambiar una cultura organizativa. Para ello contaremos con dos reconocidos expertos en este campo, Carmen Vidal y Francisco Kiko Machín. Carmen ha sido cofundadora de Paradigma Digital y Stratio. Lleva más de una década impulsando la transformación digital en empresas utilizando tecnologías como inteligencia artificial. Hoy es además la presidenta de la Asociación Española de la IA Generativa y doctorada en inteligencia artificial. Además de ser una experta en Big Data e inteligencia artificial, es una apasionada por su aplicación en la medicina. Y de hecho, para mí es de estas pocas personas que entiende cómo la fusión de la tecnología y el humanismo tienen sentido. Por otro lado, Kiko es el jefe de inteligencia artificial en EA University y profesor adjunto en esa misma universidad. Cuenta con una trayectoria destacada en consultoría ligada a temas de inteligencia artificial y business intelligence, y creía que su experiencia tanto en el mundo ejecutivo como académico le posiciona como un referente en este campo y alguien a quien merece la pena que escuchemos. En este nuevo entorno, la IA no solo nos ayuda a tomar decisiones de negocio, sino que también nos va a ayudar a desarrollar una cultura empresarial más transversal, más innovadora y más humana. Nos va a ayudar a enriquecer las habilidades de liderazgo, a tener una mejor comunicación y colaboración entre equipos y una gestión del talento más inclusiva. Juntos exploraremos cómo la IA puede ser un elemento diferencial en las organizaciones y cómo está afectando ya al concepto de liderazgo tal y como lo conocemos. Carmen y Kiko, millones de gracias por estar en Talent Pills, que os lo agradezco muchísimo. Además, para hablar de un tema muy interesante, pero quiero darle un tono distinto, como he dicho en la intro, y no hablar de las cosas habituales que sé que habláis en todas las mesas redondas que habéis estado, que tiene que ver más con el talento, ¿no? Y la implicación que puede tener la inteligencia artificial desde una perspectiva de talento, de equipo directivo y de cultura organizativa. Además, no os conocíais entre vosotros, ¿no? No, yo no tenía la suerte de conocer a Kiko. Yo tampoco, de conocerte a ti. Y un placer estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación. Te lo agradezco a ti, Germán, de verdad, gracias. Muchísimas gracias también por la invitación. Es un placer aquí compartir mesa con vosotros. Nada, una suerte la mía, la verdad. Oye, empezando por una pregunta a los dos, ¿no? ¿De qué manera los dos, como he dicho en la intro, tenéis una experiencia muy intensa y muy variada y muy diferente, además de cómo os habéis enfrentado a esta situación? Pero yo creo que me encantaría ver vuestra opinión desde qué perspectiva creéis que la inteligencia artificial está cambiando esto que decía, el talento en las organizaciones, la cultura organizativa. Bueno, pues yo antes de hablar de inteligencia artificial sí me gustaría hablar de los datos. El cambio no es en sí, yo creo, no es en sí la inteligencia artificial, sino en el uso de la información de los datos para mejorar la cultura organizativa, la gestión del talento, el liderazgo. Esa es la clave. Y como siguiente fase sería el uso de la inteligencia artificial aplicándolo para diferentes casos de negocio para mejorar esto. Pero en sí es eso, el cómo pasar de los datos, el uso de los datos para mejorar liderazgo, gestión de personal, todo. Vale, entraremos en detalles en algunas de estas cosas. ¿Tú, Carmen, qué piensas? Sí, pues totalmente de acuerdo, ¿no? Al final, la inteligencia artificial lo que nos da es, pues ha estado transformando todo el mundo en general, las organizaciones, y por supuesto la cultura y el liderazgo dentro de las empresas no es una excepción. La IA tiene el poder de transformar la forma en que los líderes toman decisiones, ¿no? Como decía Kiko, ahora tienen datos para, a partir de los datos, poder saber exactamente qué está pasando, hacia dónde va el mercado, hacia dónde tiene que ir la estrategia y, por tanto, como decía, poder tomar decisiones basadas en los datos, ¿no? Uh-huh. Y luego también, para mí,
bueno, yo no puedo dejar de hablar de inteligencia artificial generativa, perdóname, aunque es un tema que seguro que hemos hablado muchísimo, pero claro, forma parte de mi día a día. Entonces, ahora la IA también está cambiando enormemente el mundo. Y una parte importante que tienen que tener presente los líderes es cómo tienen que utilizar esa inteligencia artificial en sus compañías, ¿no? ¿Para qué sirve, para qué no sirve? Con lo que ahora los líderes tienen el reto de tener una cultura tecnológica mucho más fuerte de la que han tenido hasta el momento. Tienen esa obligación, porque acaba de empezar, esto va más. Entonces tienen que saber qué está pasando, estar al tanto para saber aquello que va a aparecer, que pueden aplicar en sus compañías para hacerse más competitivos y no solo eso, para no quedarse fuera del mercado, ¿no? Que es el riesgo. Estoy de acuerdo que es verdad que hay la tecnología está teniendo cada vez más peso en las decisiones estratégicas, que antes estaba más apartada en un área concreta, ahora empieza a estar en el centro de la estrategia de una compañía, y eso requiere elevar el conocimiento, como dices tú, de ciertas tecnologías, de lo que está ocurriendo. ¿Veis que es algo que está produciéndose a nivel ejecutivo al alto nivel o que sigue estando en áreas muy concretas? ¿O creéis que los consejeros delegados o incluso un consejo está empezando a entender las implicaciones que tiene este tipo de tecnologías en la estrategia de una compañía? En mi opinión, yo creo que la cruda realidad es que a día de hoy todavía no tienen esa formación. Empiezan a preocuparse, saben que hay una tecnología ahí que en algún momento tienen que utilizar. Por supuesto, hay excepciones, sobre todo en grandes compañías, por supuesto en las grandes compañías tecnológicas, lo que es obvio, pero por regla general todavía los líderes de las compañías tienen un déficit importante en cultura tecnológica, porque también es algo muy reciente. ¿Y Kiko? Sí que es verdad que yo pienso que en términos de inteligencia artificial generativa, la adopción está siendo mucho más rápida por todos los individuos en una sociedad, ¿no? Y esto pues también aplica a los consejos y a los presidentes de las empresas. Al final yo creo que en su día a día, quien más y quien menos ha usado esta tecnología, con lo cual la adopción es un poco más rápida con tecnologías, por ejemplo, con blockchain o tema de metaverso. Entonces, esto también capilariza en la empresa, porque dice, hombre, si yo lo estoy usando en mi día a día, ¿de qué forma yo lo quiero meter en mi empresa? Y entonces lo que se activa son otros mecanismos de, yo sé que lo quiero utilizar, no sé de qué forma, pero lo quiero utilizar. Entonces pone a trabajar a sus departamentos para adoptar esta tecnología en las empresas. Entonces yo sí que creo que es un poco diferente a otras explosiones que ha habido en el pasado. La adopción está siendo mucho más rápida, sí, y con lo cual la activación de los casos y la creación de casos de negocio en las empresas. Y el riesgo que lo que estamos viendo es que, claro, es un boom tan increíble de todos los temas de inteligencia artificial y sobre todo la generativa, que hay cierta presión. Yo no sí que he notado que los consejeros delegados o equipos de direcciones tienen la sensación de tengo que aplicar inteligencia artificial generativa, pero todos dicen, pero espera, ¿pero para qué? ¿Cuál es el caso de uso? ¿Cómo lo hago? Y dicen, bueno, lo voy a poner, porque a veces digo, es que tengo que tenerlo porque si no me voy a quedar atrás, pero luego no tienen muy claro dónde aplicarlo o cómo aplicarlo, ¿no? Vamos, totalmente de acuerdo. Yo creo que, bueno, como dices tú, y como decía Kiko, lo sintieron con blockchain, ¿no? Yo creo que blockchain pasaba igual, la Web 3, tenemos que utilizarlo. Aquí está pasando lo mismo y yo creo que de una forma incluso más crítica, ¿no? Sienten más la criticidad de tener que empezar a utilizarlo, pero todavía con muchos miedos. Yo creo que detrás de la IA hay mucha preocupación. Yo creo que ha habido noticias de grandes compañías que por temas de sesgo han tenido problemas, ¿no? Por ejemplo, sí, el caso de Amazon, ¿no? Que utilizó un algoritmo para reclutar gente que tenía un sesgo discriminatorio hacia las mujeres, y esto tiene mucha repercusión, ¿no? Tiene un impacto importante en la marca. Entonces, yo creo que todavía existen muchos miedos con el tema regulatorio, con las alucinaciones. Entonces, todo esto, o sea, yo lo que percibo... Explica las alucinaciones que mucha gente... Las alucinaciones es cuando, claro, al final, todos estos grandes GPTs, la tecnología que hay detrás, los LLMs, se alimentan con un montón de información, que, bueno, pues hasta el momento información que había en Internet, ¿no? Al final, cuando preguntamos a estos motores, te responden de aquello con aquella información con la que han sido alimentados. Pero hay veces que responden con mucha certeza, con mucha credibilidad, porque la verdad es que te dan unos datos que es difícil pensar que no es así, pero te responden algo que realmente se están inventando o bien porque no tienen esa información en sus bases de datos, ¿no? Este tipo de inteligencia es muy creativa y la parte que va unida a esa creatividad
es la que a veces, pues eso, se inventa cosas, ¿no? Sí. Funciona fenomenal para generar imágenes o para inventarse un poema, ¿no? Pero a la vez, pues bueno, tiene esta otra parte. Entonces existen estos miedos, y esto hace pues que yo creo que tengan, pues yo creo que les veo haciendo POCs, ¿no? Pequeñas pruebas de concepto, a ver por dónde van, pero todavía perdidos y con muchos miedos, ¿sí? Y para elevar las capacidades, vienes del mundo universitario, Kiko, ¿las universidades están preparadas realmente para ayudar a los equipos directivos a capacitarles a entender inteligencia artificial, pero tecnologías exponenciales, para hacerse las preguntas adecuadas o para dirigir a sus equipos en la dirección adecuada? Bueno, yo creo que lo que nos planteamos desde los centros educativos y Higher Education sobre todo es la de formar a líderes del futuro que tengan esto como dentro de su DNA, ¿no? Y que se pregunten y siempre quieran ser curiosos y quieran aprender cosas nuevas. Entonces, por ahí es la línea de activación que pues desde Higher Education ponemos un poco, bueno, pues a nuestra gente a aprender este tipo de skills. Y luego, por consiguiente, esto luego afectará a los equipos directivos del mañana. Ahora mismo las empresas cuyos equipos directivos quieren hacer este tipo de proyectos, pues se van a consultoras, se van a empresas que les ayudan en el aquí y ahora, sí, de cómo adoptar este tipo de tecnologías. Pero de cara a futuro, hay que decir, tiene que obviamente los centros educativos y sobre todo Higher Education es los que formaremos a los líderes del mañana, que esto estará en su ADN, vamos. ¿Y creéis que, o sea, los dos lo habéis dicho, ¿no? Al final la inteligencia artificial bien utilizada nos va a ayudar a tomar decisiones más acertadas en base a si hay unos datos adecuados y las herramientas son las adecuadas, entendiendo la parte de alucinaciones, que es verdad, pero no tiene por qué ser Gen AI, puede ser otro tipo de inteligencia artificial. ¿Creéis que los ejecutivos en España están realmente aprendiendo a utilizar estas herramientas cada vez más de una manera más eficiente, o hay cierta sensación de me tengo que meter en la tecnología y además cada vez voy aplicando nuevas tecnologías que me vienen porque me lo vende una consultora, porque me viene un vendor, porque me lo cuenta no sé quién, y lo meto a la caja y a partir de ahí, pero luego no soy capaz de explotarlo? ¿Cuál es vuestra sensación de lo que está pasando? Bueno, yo ahí sí que diría que cada vez más las empresas son mucho más orientadas a datos. Sí. Y por ende más orientadas también a los nuevos proyectos de inteligencia artificial. Pues modelos que predigan mejor una demanda de un producto, que puedan predecir cualquier tipo de comportamiento de tu cliente, y ahora con la inteligencia artificial generativa pues te permite dar un pasito más en ciertas automatizaciones para mejorar tus procesos, por ejemplo. Y yo creo que cada vez son más conscientes y se crean grupos específicos, equipos específicos, y eso se está viendo desde hace 6-7 años. Departamentos que sean Chief Data, departamentos de datos, orientados a Analytics. Hay departamentos de Analytics solamente para el equipo de marketing, para el equipo de finanzas. O sea, las empresas cada vez son más conscientes de que la activación del dato provoca una ventaja competitiva. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que sí que empiezan a dar pasos, ¿no? Bueno, algunas compañías grandes ya han dado muchos pasos, pero hay muchas que se están subiendo el carro y dan datos. Lo que pasa es que a la vez la inteligencia artificial, claro, es un mundo muy complejo, ¿no? Habla del mundo del dato. Ya solamente tener una buena estructura del dato, una buena organización centrada en el dato, ¿no? Una cultura que permita trabajar de forma eficiente alrededor del dato, ya es todo un mundo, ¿no? Ya es complicado, ¿no? Porque implica cambios en la forma de pensar incluso de las personas que están allí trabajando, ¿no? Ya el dato no es tuyo, ¿no? Es de todos. Y no solo eso, luego pues hay muchos otros conceptos que pensar alrededor de la inteligencia artificial. Está la parte de gobierno del dato, la parte ética, que es muy importante, cómo trabajar de una forma eficiente, la parte de los costes asociados a tener toda esta información que en muchos casos están en la nube, ¿no? Pues lo que se llama FinOps, ¿no? Toda la parte financiera de la operación. Entonces, llegar a ser eficiente a la hora de utilizar la inteligencia artificial es complejo y requiere cuidar muchos aspectos de una organización. Entonces, está bien que las empresas empiecen poco a poco, pero sin perder de vista que tienen que tocar muchas áreas dentro de su empresa para realmente hacerlo de una manera diferencial. Es bastante complejo. Y claro, luego estamos hablando, hay
El otro día estábamos hablando de, por un lado, la importancia que tiene que ver el dato o el gobierno del dato o las herramientas alrededor para explotar esos datos, o la tecnología alrededor de aplicar esos datos, que esa es la máquina, pero luego hay la parte de los pilotos, ¿no? De la parte humana alrededor de gestionar todo esto, esta maquinaria, imaginando que el otro, que ya estoy de acuerdo, es muy difícil de tener actualizado y bien afinado. Desde la perspectiva humana, ¿cómo estáis viendo qué capacidades? Porque esa es la parte operativa y de los recursos de gente, por un lado especialista, pero por otro lado transversal. ¿Cómo estáis viendo esa, desde la perspectiva de talento, las capacidades existentes en España? Yo en general en las compañías siempre se habla del talento, ¿no? La importancia del talento, de gente realmente bien formada. Yo creo que se habla de una forma muy superficial, pero la realidad es que en este mundo, en el mundo de la tecnología, en general, en el resto de áreas, pero en el mundo de la tecnología muy específicamente, es muy crítico tener gente realmente con talento. Nosotros en nuestras empresas decíamos, prefiero una persona buena que 2 regulares. Y es que es verdad, es que tener a alguien con profundidad de conocimiento es muy importante. En el mundo de la IA no hay tanta gente, porque por el momento tampoco llevamos tanto recorrido. Y ya si hablamos de IA generativa, pues ya es ciencia ficción, ¿no? Porque es algo súper reciente. Pedir expertos o gente con mucho talento que conozca la tecnología es difícil. Entrevistando a Carlos Barrabés el otro día, cuando le hablaba de este tema, decía, cuando te dicen que hay gente experta en inteligencia artificial generativa, preguntas, sí, pero ¿de qué mes? Claro. Ya hablamos de hitos concretos, ya no estamos hablando ya de la inteligencia artificial generativa del verano pasado, no tiene que ver nada con lo que está ocurriendo ahora, ¿no? Sí. Jeff Hinton, que es uno de los padres de las redes neuronales, en el 2017, él decía que estaba avanzando muchísimo todo el procesamiento de imágenes, en concreto en radiología, ¿no? A la hora de detectar rayos X, y él decía que dejaran automáticamente de entrenarse los radiólogos, que a día de hoy ser un radiólogo era como ser un coyote que estás al borde del precipicio y no ves que ya no tienes tierra debajo de tus pies, ¿no? Que, pues eso, 5 años, dejar de formar a gente. Pero eso no pasó, ¿no? Han pasado más de 5 años y al final todo es mucho más complicado. Un radiólogo hace muchas otras cosas. Pero luego apareció otro radiólogo, un profesor de la Universidad de Harvard, que es radiólogo, y dijo, no, realmente lo que va a suceder es que los radiólogos que se apoyen en IA generativa son los que van a quitar de en medio a los que no sean capaces de utilizar la tecnología, ¿no? Sí. Los que no se apoyen en la IA. Pues yo creo que esto es lo que va a pasar en el mundo, ¿no? Tenemos que tener la capacidad de que la gente se vaya formando y vaya adquiriendo todos estos. Y yo creo que eso es una buena analogía desde una perspectiva de talento general, que yo creo que está pegado a lo que habéis dicho desde el principio. Yo creo que los comités ejecutivos, ahora un CFO tiene que saber algo de analytics. Es que ahora un director de recursos humanos tiene que saber algo de analytics. O tiene que ser capaz de hacer las preguntas adecuadas alrededor de, no sé si inteligencia artificial generativa, pero sí por lo menos tener unos conceptos mínimos necesarios para gestionar los datos que hay alrededor de esto, ¿no? Pero luego tiene que haber gente transversal, ¿no? No pueden ser... Tienes que tener gente especializada y gente transversal, ¿no? Sí. Y eso es lo difícil, ¿no? Eso es complicado. Sí, yo quería hacer un apunte con el tema del talento y la gestión del talento. Creo que es clave a día de hoy encontrar personas curiosas. Yo quiero gente en mi equipo que sea curiosa, que aprenda cada semana las cosas que van saliendo y luego que sea capaz de poder unir esta tecnología con los casos de negocio, o que sea capaz de hablar con negocio, con los diferentes equipos, para ver de qué forma mejorar los procesos en la empresa y esto es clave. Y ahí tocas un tema que a mí me interesa especialmente, que tiene que ver con esa transformación cultural que puede generar tecnologías como la inteligencia artificial, porque provoca necesidades de perfiles distintos en las skills soft más que en las hard, ¿no? Es un poco la parte de, pues eso que decías tú, gente que tiene esa capacidad de aprendizaje o de curiosidad. Para que realmente podamos desde una organización utilizar la inteligencia artificial internamente, ¿no? En nuestros propios procesos, o incluso inventar nuevas formas de negocio dentro de nuestra organización, necesitamos que la gente lo adapte. Yo creo que existe una especie de círculo en el que cuando las empresas ven que la inteligencia artificial les da herramientas que les ayuda a mejorar o a ellos mismos en su productividad o en su forma de atender a los clientes, o que ven que ayuda a la organización,
tienden a ser más receptivos a la hora de volver a invertir en nuevas herramientas de IA, o sea, son más receptivos a la hora de adaptar nuevas herramientas, ¿no? Yo creo que es como hay un círculo virtuoso que si se hace bien, pues ya todo se retroalimenta, ¿no? Sí, yo creo que estás dando la pincelada clave y es cómo hacer una adopción de estos proyectos de inteligencia artificial en una empresa, gente más escéptica, quizá. Y la clave, yo creo que lo estás marcando, pero aquí el roadmap sería, lo primero que yo diría sería mantener una mente abierta de aprendizaje, lo primero, y a partir de ahí, lo que comentabas, vamos a elegir los casos de negocio adecuados y vamos a utilizar diferentes pilotos para conectar con la gente, ¿no? Y luego a partir de ahí entran una serie de valores de, oye, la inteligencia artificial está aquí para apoyarte a ti, que eres una persona, no viene a suplantarte, viene a apoyarte, ¿no? Si tú como empresa consigues automatizar ciertos procesos que a día de hoy eran, bueno, tampoco te podían aportar tanto valor y lo consigues automatizar, tú puedes centrarte más en gestión de tus equipos de una forma mucho más humana y pones a la persona en el centro. Puedes construir relaciones humanas, construir organizaciones más diversas, más plurales, con más comunicación. Entonces, fijaros, estamos hablando de inteligencia artificial cuando de lo que realmente hablamos es el impacto en esa inteligencia emocional, porque es lo que va a construir mejores equipos, mejores personas. Y es donde está la clave. Yo creo que estáis tocando un tema que para mí es muy importante, ¿no? Es el hecho de que yo creo que hoy, hoy ser capaz de utilizar estas herramientas en el trabajo que tengas, da igual, yo digo, recursos humanos, finanzas, marketing, por supuesto, pero también producción, sea lo que sea, comunicación, va a ser algo diferencial competitivamente dentro de nada que lo veo como un mínimo necesario, ¿no? Sí. Y me gustaría entender vuestra perspectiva porque, bueno, es que hoy ha salido un artículo sobre que decía que los que utilizan inteligencia artificial generativa nos va a idiotizar un poco, ¿no? Y entonces entenderlo desde una perspectiva de la educación. Estuve con un rector de una universidad americana y también española, y él decía que el approach que han tenido las dos universidades era radicalmente diferente. En uno les han obligado a utilizar ChatGPT, han cambiado todo el sistema de grado, entonces les obligan a utilizar papers, hacen papers al final para utilizar, pero les dicen, estás obligado a utilizar ChatGPT, pero el examen es, yo te voy a hacer 8 preguntas sobre tu paper. En España lo que han dicho es no, está prohibido utilizar ChatGPT y lo que vamos a hacer es test ABCD, de nuevo vamos a volver a los años 70 con unos test ABCD, porque lo que queremos es asegurarnos de que no estás utilizando unas herramientas de tal. ¿Cómo veis vosotros ese mundo? Bueno, pues vamos, nosotros en AI University, es que hemos cambiado la metodología y nosotros fomentamos el uso. Hay que abrazar esta tecnología porque es una tecnología que es lo que decía antes Carmen, está empezando. Hay que abrazarla, ¿vale? Es verdad que en el momento del examen, bueno, pues es un momento concreto, pero en el día a día de las personas, de los profesionales en un futuro, tienen que saber que está ahí y cómo usarla correctamente. Es una herramienta potente, pero como decía Carmen, al final el tema de las alucinaciones provoca que tú tienes que tener un espíritu crítico mucho más que antes, porque eso está programado para ser persuasivo y convincente. Tienes que ser capaz de discernir si lo que te dice es correcto o no. Y eso implica una metodología de trabajo diferente. Es una herramienta potente que se tiene que usar correctamente. Con lo cual nosotros, desde luego, desde el primer momento, fomentamos a que se use. ¿Cómo? Pues a través del faculty. Activamos al faculty para que active a su vez a los alumnos. Entonces sí, yo no sé lo que se hará en general, pero nosotros desde luego lo fomentamos encarecidamente. Sí. Yo creo que estos miedos aparecen siempre, ¿no? Cuando aparece una nueva tecnología, pues eso, nos va a volver más idiotas, nos va a quitar los trabajos o va a venir una superinteligencia que nos va a destruir a todos, ¿no? Sí, es algo, va a dominar el mundo. Yo creo que siempre pasa, ¿no? Es súper recurrente. Y yo leyendo sobre este tema también leía un señor que ya es mayor que nosotros. Él decía que lo mismo pasó cuando empezaron las calculadoras en los colegios, que, oye, no, esto de la calculadora que va a volver a los niños más tontos, ya no van a saber sumar y multiplicar, y sin embargo, pues no, seguramente les ha permitido pues aislarse en algunos momentos de esa parte de dificultad para ir a otro nivel de dificultad, ¿no? Según qué materias y que estén intentando profundizar, ¿no? Yo creo que cada vez nos hace mejores humanos, más preparados para elevar nuestro
O sea, para aumentar nuestro nivel de abstracción, ¿no? Poder ir a cosas más complejas. Sí. Había algunas de las personas que entrevisté en su momento, lo que decía es que la inteligencia artificial nos va a permitir ser mucho más humanos, por un lado, y va a dar mucho más hueco a periodos de reflexión, a la creatividad, va a generar periodos de oro en el mundo de la creatividad y de la espiritualidad, incluso decía. Qué bueno. Claro, ojalá. Si es lo que hablábamos antes de la inteligencia artificial, que al final es un dinamizador de la inteligencia emocional, porque al final, incluso en la gestión de tus equipos, si tú tienes más tiempo de construir relaciones humanas con tus equipos, hablando de la parte de organización, pero ni que decir, tiene que en tu día a día también, si tú puedes automatizar ciertos procesos que no tenían tanto valor, ese tiempo lo vas a utilizar, pues lo que tú dices, pues para reflexión personal, reflexión con un peer, mejorar las relaciones dentro de la empresa, todo. Al final es volvernos más humanos. Oye, y cuando pensáis en el futuro más a corto medio, ¿no? Estamos hablando de que la inteligencia artificial va a ser un elemento de diferenciación competitiva. Y aquí pasan dos cosas. Están las super grandes, ¿no? Las Googles del mundo, que claramente, como invierten barbaridades y son capaces de captar a los mejores talentos en el mundo de inteligencia artificial, serán más grandes todavía. O las pequeñas startups que tienen la capacidad de ser flexibles y rápidas y el dato lo tienen en la mente nada más empezar, también van a tener cierta capacidad. ¿Y el resto? ¿Cómo hacen? ¿Qué cosas veis vosotros ahí? ¿Qué puede que es la mayoría de las empresas en España? ¿Qué pueden hacer para ayudar a no perder esa comba competitiva o incluso ganar en competitividad? ¿Cómo lo veis vosotros? Ahora mismo, para una compañía mediana, incluso pequeña, utilizar la inteligencia artificial no era eficiente económicamente, porque el coste de hacer un desarrollo era brutal, ¿no? Por eso lo que hablábamos antes, ¿no? Que han sido siempre las grandes compañías las que han sido capaces de rentabilizar esa inversión porque consiguen modelos one size fits all. Esto nos vale para todos, un buscador para todos, un recomendador para todos, y entonces conseguimos sacar rentabilidad a esa gran inversión. Esto el resto de las empresas obviamente no lo pueden hacer. Empiezan a salir herramientas como acabamos de ver, como los famosos ChatGPT ahora, que te permiten con muy pocas líneas de código, sin saber poco, teniendo datos, sacar herramientas al mercado bastante interesantes que te pueden generar nuevos modelos de negocio, dar mejor servicio a tus clientes. Igual que ha surgido ahora estos transformers que han dado lugar a los LLMs y que nos han dado todas estas herramientas que nos permiten utilizar la inteligencia artificial con poco coste y de una forma muy eficiente, van a salir más. Como decíamos, me estoy diciendo durante la charla, estamos al comienzo de un cambio enorme. Todas las semanas están pasando cosas que entran en el audio, el vídeo, y esto va a más. Entonces, las compañías ahora tienen una oportunidad porque van a empezar a salir todas estas herramientas que con menos coste nos van a permitir utilizar de forma eficiente la inteligencia artificial. Con lo que tienen que hacer es estar muy preparados, estar atentos, tener departamentos de innovación, estar probando, tener métodos que les permitan probar casos de uso y probar rentabilidad, preparar los datos, porque como ha dicho Kiko ya en varias ocasiones, los datos es súper importante. Ahora vas a poder utilizar una herramienta que, sin saber de código, o sea, poco de código, pero teniendo datos, te va a permitir tener una ventaja competitiva. Yo aquí sí que diría que es el momento de mirar mucho el coste de oportunidad. ¿Por qué digo esto? Porque el riesgo de no hacerlo. El riesgo de no hacerlo o de equivocarte de objetivo. Uh-huh. Si yo quiero hacer algo que me parece muy fancy, que me parece estupendo, pero no es realmente lo que yo necesitaría hacer, pierdes un tiempo valiosísimo a día de hoy. Entonces hay que elegir muy bien las batallas. A todas esas empresas y a toda esa gente que nos esté escuchando, sí que le diría que no tienes por qué hacer todo. O sea, yo cuando explico lo que estamos haciendo nosotros, por ejemplo, en iUniversity, tenemos un puzzle, tenemos fichas de puzzles y decidimos qué usar. La clave está en conocer las fichas del puzzle, ¿vale? Entonces ahí los departamentos de innovación, gente de datos, gente que entienda la inteligencia artificial, que esté al día, lo que tiene que hacer es traducir esas piezas del puzzle y encajarlas en tu negocio y en el caso de negocio que se haya decidido que es importante hacer. Y ahí es donde sí que no se puede perder ni un momento, ni foco, ni dinero.
Entonces las piezas no vamos a reinventar la rueda, vamos a coger este de aquí, este modelo, vamos a usar esto, vamos a automatizar este proceso, este otro no, y entonces ahí es la clave. Eso sí que es importante. Pero si perdemos el foco... ¿Y qué consejo daríais? Uno que habéis dado, que me parece muy importante, es empezar por utilizar el ChatGPT o herramientas, cada uno de los directivos, empezar a tener esa curiosidad de explorarla en su día a día, porque les puede ayudar a escribir un mail o a preparar una presentación o a analizar un informe. ¿Hay algo más que pueden hacer ellos desde vuestra perspectiva para empezar a tener un poquito más de cultura en esa dirección? Bueno, yo no he contado que ahora mismo estoy en una asociación, Inteligencia Artificial Generativa. A mí me parece una herramienta buenísima compartir, salir de la cueva, ¿no? Muchas veces a nosotros yo creo que nos pasaba en nuestra anterior empresa, estábamos en nuestro mundo y al final, por miedos o pues no hablas tanto con el resto de empresas que hacen cosas similares a las tuyas, pero la realidad es que compartir ideas ayuda muchísimo, ¿no? Me hagan copiar la idea, es que las ideas son muy difíciles de copiar, pero ha pasado seguramente por algo similar, te puedes inspirar en cómo resolvió el problema, ¿no? Puedes compartir cuáles son, ¿no?, las dificultades que estáis teniendo. Yo creo que formar parte de un ecosistema fuera de tu propia compañía, donde puedas compartir tus problemas, puedas aprender conjuntamente, me parece súper valioso, ¿no? Porque al final el mercado es enorme y cuanto más crezcamos todos, pues mejor, ¿no? Para todos los que... Yo creo que colaborar en entornos donde puedas compartir y puedas aprender de otros es fundamental. Sí. Pues yo incluso cojo esa idea, pero dentro de la empresa. De hecho, parte de la aceleración de la adopción de ciertas herramientas, uno de los puntos clave es la generación de una plataforma, correos, una newsletter, donde la gente comparte. Esto se hace por grupos, incluso también los equipos directivos. Lo he estado hablando con algunas empresas que hacen la gestión del cambio y, de hecho, ahora recientemente estamos trabajando con la adopción de un producto también, de Microsoft, que es Copilot, y entonces hablaban eso del uso y de la gestión colaborativa entre diferentes departamentos. Entonces, no solamente fuera, sino dentro. Decir, oye, yo lo estoy usando de esta manera y me ayuda mucho. Entonces, que un referente dentro de la empresa lo use, tú dices, oye, pues si lo usa él, también lo voy a usar yo, ¿no? Y esto funciona muy bien. La búsqueda de referentes es muy importante, compartir también. Sí. Oye, pensando a futuro, ¿qué les diríais a los equipos directivos, consejeros delegados, consejos que nos estén escuchando en cuanto al foco, por dónde tienen que empezar a invertir? O lo que decías tú al principio también, el costo de oportunidad, que es el riesgo mayor. A ver, tiene que existir una cultura de innovación y de cambio, porque no nos vale hoy, ¿no? Tenemos que pensar que esto es una evolución, ¿no? Y entonces, dentro de la organización, una parte fundamental es esa cultura en la que la gente esté pendiente, ¿no? Tenga un área de innovación que esté pendiente de hacia dónde van las cosas y que sea una compañía que se mueva con una cultura que haga que las personas se muevan con facilidad, ¿no? Y sean rápidas adaptando el cambio, ¿no? Sean ágiles. Bueno, eso es fundamental. Entonces hay una parte de cultura, pero por supuesto también de personas, ¿no? De tener las personas adecuadas, yo al final. Yo creo que entramos, si ya veníamos de una época de la gestión del talento compleja, lo que se viene ahora, porque es verdad que poca gente sabe interpretar esta tecnología para ponerla en valor con respecto a la empresa y a los procesos de la empresa. Esta gente, que es poca gente, cada vez se va a volver más escasa en el mercado. Entonces, como empresa, como equipo directivo, el plan de empresa tiene que ser atractivo a estas personas, los proyectos tienen que ser atractivos a estas personas, el plan de carrera pues también tendrá que ser atractivo. Pero lo que yo siempre digo es, en su día a día, esta gente ¿qué hace? ¿Qué tipo de proyectos hace y qué impactos va a tener? El nuevo talento que aparece ahora mira mucho eso. Son generaciones diferentes que no miran tanto quizá como hace 2 generaciones planes de carrera. No, aquí la gente quiere tener impacto. Yo que estoy muy en el día a día con chavales jóvenes hipertalentosos, lo que buscan es tener impacto. No estamos hablando de sueldo, estamos hablando de impacto. Entonces,
dime, de hecho yo así hago atracción de talento. Yo vengo y te digo, mira, estamos trabajando en esto, este es el equipo, vas a trabajar con esta persona y queremos hacer esto. Ostras, qué chulo, qué divertido. Y es así. Entonces yo creo que gestión del talento es no sé en qué medida, pero es una de las piezas clave o una palanca clave en esto que comentábamos, ¿no? Yo creo que la organización, lo que has dicho desde una perspectiva que sea capaz de aprender y adaptarse rápido es la que va a ganar. La organización que tenga capaz de probar y fallar rápido y aprender a partir de ahí es la que va a tener más probabilidades. Y eso pues está muy ligado al talento, está muy ligado a una cultura organizativa, está muy ligado a un modelo de hacer y modelo de entender el fallo desde una perspectiva de hedging, casi, o de aprendizaje, más que desde una perspectiva de control. Dentro de 10 años, ¿cómo veis el rol de un directivo con la evolución que es imposible de prever, ¿no? Pero con lo que podrá permitir la inteligencia artificial, ¿cómo veis que va a cambiar el rol de un directivo, de un consejero legado? Vamos a ponerlo de esa manera. Imaginación, ¿eh? Esto es... No quiero que sea ciencia ficción, pero casi, ¿no? Pero que de verdad que algo que creáis. Pues fíjate, yo veo al directivo dentro de 10 años, incluso menos, mucho más tecnológico. Por lo menos entenderá más la tecnología que le rodea. Hace años los altos directivos quizá no venían tanto de tecnología y sí que venían de departamentos más de desarrollo de negocio o financieros. Yo creo que esto va a cambiar. O por lo menos serán los mismos, pero con el barniz tecnológico. Porque estamos hablando de inteligencia artificial, pero es que dentro de 10 años tendremos que venir aquí otra vez a hablar contigo para hablar de inteligencia artificial con computación cuántica. No abramos ese melón. Entonces claro, pero esto es algo que está a la vuelta de la esquina. Entonces, la gente tiene que, no sé, verlo normal. Igual que podemos hablar de una P&L y podemos hablar de cómo desarrollar mejores leads y que esto cualquier directivo lo entienda, pues esto también lo entenderán. Y sabrán que la computación cuántica ayuda, pero satura hasta cierto punto cuando son los humanos los que entrenan las inteligencias artificiales. Quiero decir, serán conversaciones normales, con lo cual el directivo del mañana será un directivo mucho más orientado a la tecnología. Primer punto de mi brindis al sol. Y el segundo será más humano, porque yo vuelvo a la misma. La inteligencia artificial es el momento de la inteligencia emocional. Entonces, todo el ahorro de tiempo, de tareas que a día de hoy el directivo podía hacer, con todo ese ahorro, ¿qué es lo que va a hacer? Ser más humano, ser más empático con sus equipos. Y eso va a capilarizar en toda la empresa. Con lo cual yo veo el directivo del mañana mucho más orientado a la tecnología y mucho más humano. Para no abrumar a todos los que nos han oído, que deben estar un poco asustados, decir, ostras, yo pues, si tengo que ser más tecnológico, que tengo que aprender ciertas herramientas y esto es de aquí a 10 años o menos, pues me empiezo a preocupar. El otro día estuve hablando con diferentes directores de tecnología que me dieron una reflexión que me gustó y quería ver vuestra opinión, porque ellos decían, pero no necesariamente la persona joven, millennial, es la que va a ser capaz de utilizar mejor la inteligencia artificial, porque igual que un buen programador utilizando inteligencia artificial, esa inteligencia aumentada le hace ser todavía más eficiente, y a un mal programador no le hace necesariamente ser mejor, a un buen financiero, esa inteligencia aumentada le hace ser mucho mejor financiero que a un mal financiero utilizando esa inteligencia aumentada. O sea que la conversación con esa máquina, al ser mucho más inteligente, o sea que tienes que seguir teniendo esas capacidades de conocimiento que te va a ayudar, que esa conversación con la máquina te aumenta, es exponencialmente mucho mayor que el que no lo tiene. Con lo cual me daba la sensación de que a los que tenemos ya cierta edad, directivos de cierta edad, que el uso de la inteligencia artificial nos va a ser incluso más útiles ahora, y que a los que son jóvenes realmente tienen que seguir evolucionando su capacidad funcional, en sus conocimientos técnicos, antes de que les va a seguir ayudando. O sea que no es un sustitutivo, sino es un aumento, como dices tú. Sí, me parece súper interesante esa reflexión. Además es que yo creo que es por donde van las cosas también, ¿no? Al final, hay muchas más habilidades aparte del conocimiento, como es la capacidad de negociación, el saber gestionar a las personas, la empatía, ¿no? El saber cuáles son las virtudes y los defectos y cómo
montar un buen equipo, ¿no? Y cómo sacar lo mejor de las personas. Todo eso no es cuestión de un día, ¿no? Es muchos años de experiencia. La gente joven que sale de la universidad, oye, pues ojalá estén muy preparados tecnológicamente, pero todo ese recorrido que te dan los años de experiencia no lo han adquirido. De hecho, quizás sean los que más deberían preocuparse, porque ahora el directivo, cuando quiere hacer un informe rápido, no va a tener al junior y le va a decir, oye, hazme este informe. Es que va a ir a GPT, que se lo va a hacer inmediatamente. Si no le entiende rápidamente, le va a corregir. Bueno, GPT igual, la herramienta que toque en el momento. En lugar de ir a una persona que acaba de empezar a trabajar a pedirle que le ayude a hacer un documento sobre el que él va ya a corregirlo, ¿no? A darle cierto valor. Entonces, precisamente yo creo que los directivos, ¿no? nos va a ayudar a mejorarnos muchísimo, y la gente junior que le falta todo ese recorrido es la que se tiene a ver cómo adquiere ahora todo ese recorrido profesional hasta que adquiere esas otras habilidades que una herramienta no te da, que un GPT no te da. No, totalmente de acuerdo. Poco más que añadir, ¿eh? Pues Kiko, Carmen, de verdad, millones de gracias, me lo he pasado genial. Espero que hayamos dado ciertas esperanzas más que miedos a los que nos han oído, y que me ha encantado estar con los dos. Me ha encantado que os conozcáis, además. Sí, mí también ha sido un placer conocerlo. Y estaremos en contacto para que nos vayáis contando evoluciones. Como digo, esto es cada mes cambia, con lo cual estaremos muy atentos a las evoluciones que vienen. Totalmente. Yo creo que viene una etapa apasionante, de verdad, ¿eh? Yo creo que ahora mismo estamos en un momento, va a cambiar completamente el mundo. Va a ser la inteligencia artificial mucho más accesible para todos. La inteligencia artificial ha generado muchísima riqueza para grandes compañías. Pues ahora es el momento de que genere esa gran riqueza para todos. Creo que viene un momento súper apasionante y, oye, lo vamos a vivir todos juntos, lo que es una suerte, una gran suerte. Muchas gracias. Yo aquí recupero una de las frases de Sam Altman cuando vino a University. Decía que se crearán empresas billonarias con 2 personas, ¿no? Entonces estamos a punto de ver esa explosión. Y el próximo año viene la explosión de costes, de una democratización aún mayor de la inteligencia artificial y de sus posibles usos, con lo cual estamos a punto de vivir en los próximos 2-3 años una auténtica revolución. Y bueno, pues muy agradecido de poder vivir esto de primera mano, ¿no? Incluso con profesionales cerca, como tú y Carmen, como tú, Luis. Me ha encantado. De nuevo, muchas gracias por la invitación, ha sido un placer estar aquí. Tiempos apasionantes, desde luego. Millones de gracias. Gracias. Espero que este episodio os haya ayudado a comprender que, independientemente del sector, todos nos enfrentamos al desafío de dirigir empresas que inevitablemente van a ser mucho más tecnológicas de lo que inicialmente podíamos imaginar. La buena noticia es que estamos en el comienzo de lo que esta tecnología puede lograr, y es crucial para cualquier ejecutivo estar al tanto de los retos y oportunidades que la IA presenta. Como sabéis, hace pocos días anunciaron ChatGPT 4o, que solo en sí misma, para mí, puede cambiar la forma de cómo interactuamos con las máquinas para siempre. Como he dicho, estamos al principio y hay que subirse al tren, no nos queda otra. Aunque herramientas como ChatGPT claramente han aumentado la conciencia sobre la IA en la sociedad, aún existe una gran brecha en la comprensión de cómo estas tecnologías disruptivas impactarán significativamente en la estrategia central de las compañías. Desafortunadamente, los comités ejecutivos y los consejos de administración creo que todavía están muy lejos de poseer un conocimiento básico sobre estas tecnologías. Elevar la conciencia tecnológica en el núcleo de cada uno de nosotros es por tanto urgente y esencial para mantener la competitividad. Desde el ámbito académico, como nos ha dicho Kiko, es difícil enseñar IA en profundidad. La velocidad de cambio lo impide. Se ofrece una introducción a las posibilidades de estas tecnologías, pero sobre todo se fomenta la curiosidad entre los estudiantes, para que luego ellos puedan profundizar más adelante y animarles a tener un compromiso constante con el aprendizaje. Carmen nos cuenta cómo muchas empresas ya están liderando un proceso de transformación en sus organizaciones, particularmente en cómo valoran y gestionan los datos como un activo crítico. Este cambio no es solo tecnológico, sino que también es cultural y estructural, afectando también a su gobernanza y sin olvidar los aspectos éticos y de compliance. Esto requiere de perfiles especialistas, pero también de perfiles transversales, dada la necesidad que múltiples áreas dentro de la empresa colaboran de forma estrecha para poder tener éxito en la implantación. Desafortunadamente, este talento es escaso y es probablemente el mayor cuello de botella.
Solamente en el último año, en nuestro caso, el número de búsquedas de este tipo de perfiles se ha multiplicado por 14 y, como podéis imaginar, el número de personas que existen en el mercado no ha crecido en la misma proporción. Por ello, la solución no reside únicamente en reclutar perfiles externos. Hay que desarrollar y actualizar las habilidades del talento existente. Me quedo con el mensaje de Carmen y de Kiko, que la IA promete hacer a las empresas más humanas, fomentando una organización más transversal, más dinámica y más colaborativa. Os animo a abrazar esta tecnología pronto y a explorar estas posibilidades. Tendréis disponible en breve un episodio con un experto en el uso de estas tecnologías para que todos podamos empezar a usarla en nuestro día a día de manera más eficiente. Hasta entonces quedo pendiente como siempre de vuestro feedback, vuestros comentarios y no dudéis en compartir los episodios que os hayan gustado, ya que esto me ayuda a mí mucho. Mi nombre es Luis Carvajal y nos vemos en el próximo episodio.